Separación entre teología y filosofía. Separación entre teología y filosofía en el Tratado Teológico Político de Spinoza. Una explosión de lucha interna y transformación del espíritu humano. En las entrañas del Tratado Teológico Político, Spinoza traza una línea que divide dos mundos, el de la teología y el de la filosofía. Esta división no es un acto frío de clasificación intelectual, sino un grito existencial. Una afirmación ardiente de la libertad del pensamiento humano frente a los barrotes invisibles de la superstición y del autoritarismo teológico. Lo que se juega aquí no es un simple debate académico, sino el destino del alma humana en su búsqueda por entender, vivir y dignificar su lugar en el cosmos. Spinoza no niega la utilidad ni el poder de la religión. No es un destructor de la fe, sino un cirujano del espíritu, que corta con precisión aquello que confunde, enferma y limita. Para él, la teología y la filosofía son como dos corrientes de una misma fuente originaria, el deseo humano de sentido. Pero cuando esas corrientes se mezclan indebidamente, cuando una se impone a la otra, el resultado es devastador: la confusión, el dogma, el miedo, la violencia, la parálisis del pensamiento. Teología, la voz que clama obediencia. La teología, para Spinoza, nace del corazón humano que tiembla ante el misterio de la existencia. Es hija del miedo, pero también del anhelo de salvación. Su lenguaje no es el de la demostración, sino el de la exhortación. Su meta no es la verdad universal, sino la moralidad práctica, la construcción de una vida buena mediante la fe, la obediencia y la esperanza. La teología, en su forma más pura, no necesita demostrar lo que enseña, se dirige al corazón más que al intelecto. No busca convencer por medio de pruebas, sino por medio de relatos, profecías, mandamientos, símbolos y promesas. Es una pedagogía del alma para aquellos que no pueden o no quieren seguir el arduo y solitario camino de la razón. Pero cuando la teología olvida su naturaleza y pretende encadenar la razón, cuando exige que el pensamiento se postre ante los textos sagrados, cuando declara hereje a quien pregunta, y rebelde a quien duda, entonces se convierte en un instrumento de dominación, en un aparato que no salva, sino que sofoca. Se vuelve teología inquisitorial, poder clerical, imposición de lo incuestionable. Es entonces cuando la llama de la vida se atenúa, y el espíritu humano es empujado a la oscuridad. Filosofía, el fulgor de la razón libre. La filosofía, en cambio, es la insurrección de la razón. No obedece, no se arrodilla, no repite. Investiga, critica, disecciona. Su pasión no es la salvación, sino la verdad. No teme a la contradicción, la busca. No se encierra en dogmas, los dinamita. Donde la teología dice, cree, la filosofía responde, piensa. Donde la fe pide sumisión, la razón exige libertad. Spinoza erige la filosofía como el acto supremo de afirmación de la vida pensante. No como una torre de marfil para unos pocos sabios, sino como un camino de liberación para todo aquel que se atreva a mirar al universo cara a cara, sin velos ni fantasías. La filosofía es el lenguaje de quienes no temen que el universo no tenga propósito último, sino que están dispuestos a encontrar en la necesidad misma de las cosas una forma de eternidad. La filosofía, en Spinoza, no es cínica ni nihilista. Es una fuerza vital que transforma el sufrimiento en comprensión, la tristeza en claridad, el miedo en acción. En su fuego no se consume la vida, sino que se enciende. Es una espiritualidad sin superstición, una ética sin cielo ni infierno, una redención que no necesita milagros. La separación, un grito por la libertad interior. La exigencia de Spinoza de separar teología y filosofía es mucho más que una propuesta académica. Es una batalla por la dignidad del pensamiento humano. Es una declaración de guerra contra la tiranía del dogma, y una defensa apasionada de la libertad del alma para pensar, para cuestionar, para errar y volver a intentar. El alma humana, diría Spinoza, está en peligro cuando se le exige creer sin entender. Cuando se le prohíbe buscar. Cuando se le castiga por dudar. Y por eso, la filosofía debe existir como un territorio soberano, inviolable, donde el pensamiento pueda desarrollarse sin temor a la persecución ni a la condena. Y al mismo tiempo, la teología, si quiere conservar su pureza, debe reconocerse como lo que es, una guía moral fundada en la fe, no una ciencia de la verdad. Esta separación no implica hostilidad.
Spinoza no aboga por destruir la religión, sino por ponerla en su justo lugar, el de la enseñanza ética a través de la fe. Lo que destruye es la arrogancia de los teólogos que se creen filósofos, y el poder de las iglesias que se erigen en dueñas de la verdad universal. Una revolución del espíritu. Lo que Spinoza propone es una transformación radical, que el ser humano se reconcilie consigo mismo, dividiendo sin miedo aquello que debe ser dividido, para poder unir en armonía la fe y la razón. Que vivamos con el corazón encendido por la justicia que predica la religión, pero con la mente iluminada por la claridad que exige la filosofía. No se trata de elegir entre fe y razón, sino de dejar que cada una florezca en su terreno. Y que ninguna esclavice a la otra. Es una propuesta que libera, pero que también exige. No hay redención sin esfuerzo. No hay iluminación sin riesgo. Pero para Spinoza vale la pena. Porque en ese cruce de caminos, en ese espacio donde la obediencia cede ante la comprensión, nace el ser humano verdaderamente libre. Esa es la revolución silenciosa que el Tratado Teológico Político propone, una en la que la libertad de pensar no sea un privilegio, sino un derecho. Una donde la filosofía no sea perseguida, sino celebrada. Una donde el alma ya no tema a Dios como a un juez caprichoso, sino que lo contemple como el todo de la existencia, como la naturaleza misma, como la vida que se afirma en cada pensamiento libre y en cada acto justo. Spinoza, con su valentía solitaria, nos invita a ser más que creyentes o pensadores. Nos invita a ser libres. Y en ese llamado, hay una fuerza que aún hoy sacude los cimientos del mundo moderno. Crítica a la interpretación tradicional de la Biblia. La crítica de Spinoza a la interpretación tradicional de la Biblia, una ruptura filosófica con la niebla de los siglos. En el corazón palpitante del Tratado Teológico Político, en sus páginas ardientes de pasión intelectual y rebelión espiritual, Spinoza lleva a cabo un acto de ruptura radical. Un golpe que resuena hasta las entrañas mismas de la tradición religiosa occidental, la crítica implacable a la interpretación tradicional de la Biblia. No es una crítica superficial ni meramente académica. Es una batalla existencial, un estallido de lucidez frente a los siglos de oscuridad, superstición y miedo. Es, por encima de todo, una afirmación furiosa y luminosa de la necesidad de liberar al pensamiento humano de las cadenas impuestas por la lectura dogmática de los textos sagrados. Spinoza no se aproxima a la Biblia como quien entra a un templo con la cabeza gacha y el corazón temeroso, sino como quien se adentra en una selva antigua, dispuesto a cortar la maleza con la navaja afilada de la razón. Y lo que encuentra allí no es la palabra incuestionable de un Dios absoluto, sino un conjunto de voces humanas, un coro de esperanzas, temores, normas morales, relatos históricos, metáforas, visiones poéticas, leyes políticas y exhortaciones éticas. Textos escritos por hombres, en tiempos determinados, bajo circunstancias históricas concretas, con fines que muchas veces poco o nada tienen que ver con la búsqueda pura de la verdad eterna. El veneno del literalismo, una lectura que mata el espíritu. Para Spinoza, el principal veneno que ha infectado el alma de la religión no es la maldad ni el ateísmo, sino el literalismo, esa forma de lectura que convierte el símbolo en dogma, el mito en hecho. El lenguaje humano en decreto divino. Leer la Biblia literalmente, como si cada palabra hubiese sido dictada por Dios con exactitud matemática, sin matiz, sin contexto, sin evolución histórica, no solo es un error intelectual. Es un acto de traición contra el mismo espíritu de la fe, que se nutre de interpretación, apertura y crecimiento. El literalismo ha alimentado guerras, persecuciones, hogueras y silencios forzados. Ha convertido textos nacidos en culturas de pastores y tribus semitas en armas de dominación, en códigos de verdad eterna que aplastan la diferencia, la duda, la imaginación. Ha hecho de la Biblia un ídolo mudo, una tabla rígida de mandamientos cuya sacralidad reside no en su mensaje, sino en su letra, como si el lenguaje divino pudiera encerrarse en palabras humanas sin perderse o distorsionarse. Spinoza ve con horror el resultado de esta lectura, una religión de la obediencia ciega, del castigo al pensamiento, del rechazo a la ciencia y a la razón. Una religión que ya no redime, sino que esclaviza, que ya no ilumina, sino que enceguece. El método histórico crítico, un gesto de audacia filosófica. Frente a esta decadencia, Spinoza propone algo que, en su tiempo, fue poco menos que un escándalo, leer la Biblia como se lee cualquier otro texto humano.
no como un dictado celestial caído del cielo, sino como una obra cultural, histórica, política. Propone, con una audacia casi profética, lo que hoy llamamos el método histórico crítico, estudiar los libros sagrados considerando quién los escribió, en qué época, con qué intención, bajo qué condiciones sociales, políticas y lingüísticas. No para profanarlos, sino para entenderlos realmente. Leer con este método no destruye la fe, la purifica. Porque solo quien comprende de verdad lo que un texto quiso decir en su contexto puede aplicar su espíritu en el presente. Spinoza insiste, no es negar la Biblia, es salvarla de quienes la han secuestrado para imponer su poder. Es rescatar el mensaje ético de amor, justicia y fraternidad que palpita bajo los velos del tiempo. En esta propuesta, Spinoza inaugura un nuevo tipo de espiritualidad, una espiritualidad crítica, lúcida, valiente, que no necesita cerrar los ojos para creer, ni apagar la razón para tener esperanza. Es la espiritualidad de quienes buscan a Dios, o lo divino, no en el trueno del mandato, sino en el susurro del entendimiento. Un escándalo ineludible, la Biblia como obra humana. Al decir que la Biblia contiene errores, contradicciones, pasajes oscuros y elementos humanos, más que divinos, Spinoza lanza una bomba intelectual que remueve los cimientos de siglos de tradición. Pero esta bomba no es destructiva, es liberadora. Su explosión no deja ruinas, sino que abre caminos. Caminos hacia una comprensión más humilde, más honesta, más rica de los textos sagrados. Caminos donde ya no se necesita forzar el sentido para justificar lo injustificable, ni fingir que las contradicciones son parte de un misterio divino. Spinoza denuncia cómo los intérpretes tradicionales han manipulado las escrituras para sostener estructuras de poder, legitimando reyes, papas, dogmas y persecuciones. El texto bíblico, manipulado sin criterio histórico ni filológico, se convierte en un espejo deformado donde cada quien ve lo que quiere ver, justificando sus propios prejuicios y ambiciones. Frente a esto, el filósofo exige rigor, valentía y claridad. Leer con inteligencia, no con miedo. Investigar con libertad, no con servilismo. Comprender para emancipar, no para someter. Una transformación radical del vínculo con lo sagrado. Lo que Spinoza propone es mucho más que una nueva manera de leer la Biblia, es una nueva manera de relacionarse con lo sagrado. Ya no como si lo divino habitara en un libro, sino como si lo divino atravesara la totalidad de la existencia, esperando ser descubierto no solo en palabras antiguas, sino en las leyes mismas de la naturaleza. En el orden del cosmos, en la claridad de la razón y en la honestidad del corazón. La Biblia, leída críticamente, se transforma. Ya no es una prisión de verdades eternas, sino un testimonio histórico de una humanidad en busca de sentido. No un código inamovible, sino una historia viva de encuentro, conflicto, esperanza y redención. Y esa transformación de la Biblia es también una transformación de lector, de creyente pasivo a pensador activo, de súbdito temeroso a ciudadano espiritual de un universo racional. El legado de una rebelión sagrada. La crítica de Spinoza a la interpretación tradicional de la Biblia no puede reducirse a una polémica del siglo XVII. Es una herida abierta en la historia del pensamiento, una invitación a la insubordinación intelectual, a la valentía de pensar por cuenta propia, incluso, y, sobre todo, en los terrenos que han sido considerados sagrados. Spinoza no fue un hereje en el sentido vulgar del término. Fue un redentor del pensamiento religioso, alguien que quiso devolverle a la religión su honestidad original, su vocación ética, su sentido humano. Fue un amante de la verdad que no toleró que ésta se viera encarcelada por la letra muerta. Y en esa pasión por liberar la escritura, liberó también al ser humano. El Tratado Teológico Político, en esta crítica brutal y hermosa a la lectura tradicional de la Biblia, se levanta como un faro en medio de la niebla. Un faro que no solo ilumina los textos antiguos, sino el espíritu de quien los lee. Y ese faro, lleno de fuego filosófico, de audacia existencial y de amor por la verdad, sigue encendido, desafiando a cada lector a atreverse a mirar la Biblia no con ojos de temor, sino con ojos de libertad. Porque solo entonces, la palabra divina puede volver a respirar. Naturaleza de los milagros. La naturaleza de los milagros en Spinoza, una revolución ontológica contra la superstición y el miedo. En las entrañas filosóficas del Tratado Teológico Político,
como un rayo que desgarra los velos de la noche más oscura, Spinoza formula una declaración que resuena como una herejía para su tiempo, pero que vibra con la fuerza de una afirmación existencial radical: los milagros no existen como violaciones de las leyes naturales. Esta afirmación, lejos de ser una simple negación, es un grito de guerra contra siglos de superstición, de miedo, de pensamiento esclavizado por el dogma. Pero más aún, es un himno a la razón, una afirmación plena de la naturaleza como el rostro visible de lo divino, una transformación radical del concepto de lo sagrado. No hay escapatoria. Spinoza no pretende suavizar su mensaje. No busca consolar al creyente con ambigüedades. Él no tolera medias tintas. Todo lo que sucede lo hace conforme a las leyes eternas e inmutables de la naturaleza, que para él no son otra cosa que la manifestación directa de Dios. No hay capricho, no hay intervención externa, no hay ruptura del orden, solo hay necesidad, eternidad, perfección estructural. Si algo ocurre, es porque así lo dictan las leyes internas del ser, y si no entendemos cómo sucede, no es por un misterio divino que rompe el mundo, sino por nuestra propia ignorancia de ese orden. Milagros como símbolos del miedo humano. Para Spinoza, la creencia en los milagros brota de una emoción primitiva, el miedo. El ser humano, perdido en medio de un universo que no comprende, tiembla frente a los fenómenos que escapan a su control. En lugar de investigar, de buscar las causas, de abrir su mente a la explicación racional, recurre a lo sobrenatural. Invoca a dioses, ángeles, demonios. Proyecta su angustia sobre el mundo. Se arrodilla ante lo que no entiende, en vez de alzarse con la dignidad de quien desea comprender. Los milagros, entonces, no son otra cosa que la celebración de la ignorancia. Se veneran precisamente porque son inexplicables, porque están envueltos en misterio. Pero esa admiración, esa rendición ante lo incomprensible, es la renuncia más trágica de la mente humana. Porque lo que debería impulsarnos a conocer, el asombro, la rareza, el enigma, se convierte en un muro que detiene todo pensamiento. Y eso, para Spinoza, es intolerable. Es, incluso, blasfemo, no porque niegue a Dios, sino porque reduce a Dios al papel de un mago, de un ser que interrumpe su propia obra, que corrige su creación como si fuera imperfecta, como si necesitara remiendos. Dios no interviene, Dios es la naturaleza misma. Aquí emerge uno de los conceptos más explosivos y conmovedores de toda la filosofía de Spinoza: Deus ibe natura, Dios o la naturaleza. Esta fórmula, tan simple en apariencia, encierra una transformación absoluta de todo el edificio metafísico occidental. Dios no está fuera del mundo. No es un ser que reside en un cielo separado, lanzando milagros desde la distancia. Dios es el mundo mismo en su totalidad infinita, es el orden, la estructura, la causa inmanente de todo cuanto existe. Aceptar esta idea significa romper para siempre con la visión dualista de lo sagrado y lo profano. Ya no hay un reino de lo divino por encima de la realidad física. Ya no hay un lugar donde las leyes naturales sean suspendidas para que ocurra lo prodigioso. Todo es divino porque todo es naturaleza, y todo ocurre según leyes necesarias, eternas, perfectas. En este universo no hay espacio para el milagro entendido como excepción. Pero hay lugar, y mucho, para el asombro, para la reverencia, para la alegría profunda de vivir en un cosmos inteligible, ordenado, luminoso. El milagro como deformación del entendimiento. Spinoza insiste, si algo nos parece milagroso, es simplemente porque no conocemos sus causas. Es decir, el milagro no reside en el hecho mismo, sino en nuestra mente. Es una distorsión perceptiva, un reflejo de nuestra limitación. Lo que llamamos milagro es en realidad un signo de ignorancia. Y por eso, aferrarse a ellos, venerarlos, convertirlos en prueba de la existencia de Dios, es construir una teología sobre la base de la incomprensión. ¿Qué clase de fe se sostiene sobre la oscuridad? ¿Qué clase de Dios exige que renunciemos a la razón para creer en Él? Aquí, Spinoza no solo cuestiona el concepto tradicional de milagro, cuestiona toda una cultura espiritual basada en lo irracional. Nos invita a dejar de pensar a Dios como un padre que premia o castiga, que interviene en la historia para salvar o condenar, que realiza portentos para confirmar su poder. Es un llamado a crecer, a madurar espiritualmente, a no necesitar ya los juguetes sobrenaturales de la infancia religiosa.
Es una invitación a encontrarnos con la divinidad en la necesidad misma de lo que es, en la claridad de las causas, en el amor por el conocimiento. El escándalo del orden inmutable. Lo más subversivo de Spinoza no es que niegue los milagros, sino que lo hace afirmando aún más profundamente a Dios. No es el grito del ateo que rechaza lo sagrado, sino la afirmación del pensador que ve lo divino en todo lo que existe, sin excepciones, sin paréntesis. Para él, el verdadero milagro es el orden del universo mismo. Que una flor crezca, que un pensamiento surja, que la luz del sol llegue cada mañana, que los planetas giren, que el cuerpo humano funcione, todo eso es más milagroso que cualquier ruptura de las leyes naturales. Porque no es un acto aislado de voluntad divina, sino la manifestación constante de una necesidad eterna. Y aquí, en esta visión, se produce una transformación radical del vínculo con la vida. Ya no hay que esperar señales celestiales, ya no hay que interpretar cada enfermedad como castigo ni cada cura como bendición. Hay que vivir en la comprensión, aceptar lo que ocurre como expresión de un orden necesario, y al mismo tiempo buscar entender, ampliar nuestro saber, unirnos racionalmente con el todo. Contra el milagro, el poder de la razón. Spinoza no teme la polémica. Su crítica a los milagros es una batalla directa contra la autoridad religiosa que los ha utilizado para sostener su poder. Porque mientras el pueblo cree en los milagros, permanece sometido, manipulable, incapaz de cuestionar. La razón, en cambio, libera. Permite al ser humano comprender el mundo, actuar con autonomía, vivir con ética no por temor al castigo divino, sino por comprensión de lo que es bueno para la vida en común. En este sentido, negar los milagros es un acto profundamente político. Es desarmar las herramientas del poder teocrático. Es decirle al hombre común, no necesitas sacerdotes para entender el mundo, no necesitas oraciones para que Dios te escuche, no necesitas milagros para que tu vida tenga sentido. Tú puedes pensar, puedes conocer, puedes ser libre. La afirmación existencial de un mundo sin milagros. Y así, Spinoza se alza como una figura solitaria pero luminosa, afirmando con una fuerza casi mística, vivimos en un mundo sin milagros, pero lleno de divinidad. No hay interrupciones en el flujo de la causalidad, pero cada momento está cargado de sentido si lo sabemos mirar con ojos claros. No hay ángeles que bajan del cielo, pero hay inteligencia, hay orden, hay belleza en la estructura misma del ser. Aceptar esta visión no es resignarse, es despertar. Es dejar atrás las ilusiones infantiles y abrazar la realidad con todo su rigor y su esplendor. Es un acto de valentía ontológica, de madurez espiritual. Es reconocer que la verdadera maravilla no está en lo que rompe el orden natural, sino en que ese orden exista, se mantenga, se revele al pensamiento. Que podamos conocerlo. Que podamos, incluso, amarlo. Spinoza nos obliga a elegir, o el consuelo barato de los portentos, o la dignidad de la razón. O el sometimiento al misterio incognoscible, o la afirmación de una vida construida sobre la claridad. Y en ese dilema, nos muestra que negar los milagros es, en verdad, un acto de amor por el mundo tal como es, y una forma radical de fe en que todo cuanto existe participa de una sustancia infinita, eterna, necesaria. Una fe sin superstición. Una fe que libera. Una fe que piensa. Dios y la naturaleza. Dios y la naturaleza en Spinoza, la explosión de un dogma, la afirmación radical de la vida. En el corazón palpitante del pensamiento de Baruch Spinoza hay una sentencia que no es simplemente una proposición filosófica, sino un acto de guerra espiritual. Una blasfemia gloriosa que desgaja los cimientos de la metafísica teísta tradicional, una afirmación que abre un abismo bajo los pies del creyente convencional. Y al mismo tiempo una cumbre sobre la cual se erige un nuevo tipo de divinidad, más vasta, más real, más aterradora y más bella, Deus ibe natura, Dios, o lo que es lo mismo. La naturaleza. Esta equivalencia, simple en apariencia, tiene la fuerza de una bomba ontológica. Es un estallido conceptual que desintegra siglos de pensamiento dualista, una ruptura con el Dios persona que habita fuera del mundo, que juzga desde una trascendencia insondable, que interviene o se ausenta a voluntad, que premia, castiga, ama y odia como un rey celestial caprichoso. Spinoza ejecuta a ese Dios con la fría precisión de la razón, pero no lo hace por despecho, ni por orgullo, ni por desesperación, lo hace por amor a la verdad, y, sobre todo,
por amor a la vida tal como es. El fin del Dios trono, la muerte de la trascendencia. Spinoza no intenta reformar la teología, la dinamita desde dentro. Él no dice que Dios está en la naturaleza como algo separado que habita dentro de otra cosa. No dice que Dios usa la naturaleza como instrumento. Dice algo infinitamente más radical: Dios es la naturaleza misma, no en el sentido mecánico o superficial que tanto se ha malinterpretado, sino como la única sustancia infinita, eterna, causa de sí misma, de la cual todo lo que existe es una modificación. En otras palabras, todo lo que existe es Dios actuando necesariamente según su esencia. Dios no creó el mundo como un artesano fabrica un objeto. El mundo no fue hecho por Dios, es Dios. No hay distancia, no hay ruptura, no hay fuera ni dentro. No hay creación desde la nada, porque la nada no existe. Lo que hay es una única realidad infinita que se expresa de infinitas maneras. Todo lo que existe, el movimiento de los planetas, el vuelo de un colibrí, el deseo humano, el dolor, el pensamiento, la alegría, la muerte, es una expresión necesaria de esa única sustancia que Spinoza llama Dios/naturaleza. Este pensamiento es tan abrumador que puede parecer, al principio, frío, impersonal, incluso nihilista. ¿Dónde queda la oración? ¿Dónde el consuelo? ¿Dónde la justicia? ¿Dónde el alma? Pero hay que resistir esa primera tentación sentimental de rechazarlo. Porque lo que Spinoza ofrece, si uno tiene el valor de seguir su visión hasta el final, no es una negación de lo divino, sino una divinización del todo. Es la posibilidad de amar la existencia no a pesar de su crueldad, su necesidad, su indiferencia, sino precisamente por eso. Determinismo divino, el escándalo de la necesidad. Una vez que Dios es identificado con la totalidad de lo que existe, se sigue necesariamente, y Spinoza lo afirma sin vacilación, que todo lo que ocurre, ocurre por necesidad divina. Nada es contingente. Nada sucede por azar. Nada podría haber sido de otro modo. Esto incluye todo: las leyes de la física, el crecimiento de una planta, la evolución de las especies, los pensamientos más íntimos del ser humano, nuestras pasiones más bajas y nuestras aspiraciones más elevadas. Este determinismo absoluto es una bofetada a nuestra noción común de libertad. Spinoza lo sabe. Sabe que el ser humano quiere sentirse libre, quiere creer que elige, que puede decidir entre el bien y el mal, que puede apartarse del mal camino por voluntad propia. Pero para Spinoza, esta libertad es una ilusión, un espejismo nacido de nuestra ignorancia de las causas que nos determinan. Somos como una piedra lanzada al aire que, en pleno vuelo, cree que vuela por decisión propia. Pero atención, este determinismo no es una cárcel. No es una condena. Es, paradójicamente, la única forma verdadera de libertad. Porque si comprendemos las causas que nos mueven, si dejamos de luchar contra fantasmas, si dejamos de culpar a los dioses o a nosotros mismos por lo que no controlamos, entonces podemos reorientar nuestra energía vital hacia lo que realmente puede ser transformado. Podemos alinearnos con la necesidad, no como esclavos, sino como sabios. La libertad no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que se comprende. La vida como expresión de lo divino. En esta visión, la conducta humana está tan determinada como el movimiento de las estrellas. Pero esto no degrada la vida humana, al contrario, la ennoblece, la conecta, la reintegra en el todo. Ya no somos excepciones, ya no somos pequeños reinos separados del universo, ya no somos criaturas perdidas esperando una redención sobrenatural. Somos naturaleza, con todo el poder, la belleza y la ferocidad que eso implica. Y entonces, la vida misma se convierte en una forma de eternidad. Porque vivir de acuerdo con la razón, comprender la necesidad que nos atraviesa, amar el orden del mundo incluso cuando nos hiere, es tocar a Dios con la mente. Spinoza no busca consuelo, busca claridad. No ofrece promesas, ofrece comprensión. Y en esa comprensión hay una alegría más profunda que cualquier esperanza, la alegría de existir como parte de una totalidad infinita que no necesita justificación porque es, en sí misma, divina. Una espiritualidad sin miedo. Este pensamiento es polémico porque arrebata a la religión su monopolio sobre lo sagrado. Spinoza no necesita iglesias, ni ritos, ni dogmas. Su espiritualidad es salvaje, inmanente,
radical. Es una espiritualidad sin jerarquías, sin milagros, sin castigos. No busca someter al ser humano a través del temor, sino liberarlo mediante el conocimiento. No nos dice cree, nos dice, comprende. No nos promete un cielo, nos invita a vivir con plenitud aquí y ahora. Y es precisamente esto lo que lo convierte en un pensador insoportablemente peligroso para su época. Porque un pueblo que ya no teme a Dios, que ya no espera intervención divina, que no se arrodilla ante lo inexplicable, es un pueblo que piensa por sí mismo. Es un pueblo libre. Y no hay nada más subversivo que eso. Transformación radical, vivir como parte del todo. Aceptar que Dios es la naturaleza implica una transformación radical de nuestra conciencia. Ya no podemos situarnos como amos de la creación, ni como víctimas del destino. Somos expresión de una sustancia infinita que no tiene propósito moral, pero sí estructura, orden, necesidad. La ética, entonces, ya no es obediencia a una ley externa, sino coherencia con nuestra propia naturaleza racional. Vivir bien, para Spinoza, es vivir en armonía con las leyes del universo, comprender las pasiones que nos arrastran y transformarlas en conocimiento, en acción justa, en alegría serena. Esa es la verdadera beatitud, el amor intelectual de Dios, que no es una emoción mística, sino el gozo profundo de saber que uno participa plenamente del ser eterno, que no hay abismo entre uno y el todo, que no estamos en el mundo, somos el mundo conociéndose a sí mismo. Epílogo existencial, más allá del bien y del mal. Spinoza no destruye la idea de Dios. La reconstruye desde sus cimientos. No para que sea más comprensible, sino para que sea más real. No para que consuele, sino para que ilumine. En su sistema no hay lugar para la culpa, pero sí para la responsabilidad. No hay cielo ni infierno, pero sí una vida que puede elevarse hacia la alegría racional o hundirse en la esclavitud de las pasiones. El pensamiento de Spinoza no es cómodo. Es un fuego que quema toda creencia infantil, toda fantasía de redención exterior, toda esperanza de excepción. Pero ese fuego, si se lo acepta, si se lo atraviesa, purifica el alma. La deja desnuda frente a un universo infinito, sin sentido impuesto, pero pleno de sentido propio. Un universo donde todo ocurre porque debe ocurrir. Donde vivir es comprender. Donde comprender es amar. Y así, en el silencio inmenso del cosmos, sin oraciones ni altares, sin milagros ni castigos, sin premios ni castillos celestiales, la mente humana puede alzarse y decir con dignidad suprema: yo soy parte de Dios. Yo soy expresión de la naturaleza. Yo soy libre porque comprendo. La religión verdadera. La religión verdadera, la sublevación silenciosa contra el dogma, el grito filosófico por la justicia y la caridad. En los escombros humeantes de las catedrales del pensamiento dogmático, entre las ruinas sagradas donde alguna vez reinaron las liturgias vacías, los credos petrificados y las promesas de redención bajo condiciones imposibles, emerge la voz serena pero incendiaria de Baruch Spinoza. No es una voz profética en el sentido tradicional, no anuncia milagros ni fin del mundo, pero sí lo es en el sentido más radical. Despierta al ser humano del letargo de la superstición. Lo convoca a la luz del entendimiento, y le revela una verdad que puede quebrarlo o redimirlo según su disposición al pensamiento libre. Y esa verdad es tan simple como devastadora para el edificio eclesiástico. La religión verdadera no consiste en rituales, ceremonias ni en el sometimiento a dogmas heredados. La religión verdadera consiste, únicamente y de manera absoluta, en la práctica de la justicia y la caridad. Es decir, en hacer el bien, en amar al prójimo, en vivir con rectitud. Nada más. Nada menos. Esta afirmación, que podría parecer moderada o incluso inocente en un mundo secular moderno, era y sigue siendo una bomba teológica y política. Porque despoja a las autoridades religiosas de su monopolio sobre la salvación, anula su poder basado en el miedo, y devuelve al ser humano común la dignidad de su propia conciencia ética. No hay salvación en el incienso, dice Spinoza. No hay redención en los himnos. No hay camino hacia Dios en las penitencias vacías. Solo hay una vía legítima, el ejercicio activo del bien. La subversión del sacramento. Spinoza arremete contra los rituales no por desprecio cultural, sino por amor a la verdad. En su visión, las ceremonias religiosas,
cuando son tomadas como fines en sí mismos, se convierten en una forma de esclavitud mental. Una cadena invisible que somete a las personas al arbitrio de clérigos que hablan en nombre de lo divino sin haber comprendido su esencia. El ritual, cuando no está vinculado a un impulso ético auténtico, se transforma en un teatro de autoengaño, una fachada de santidad que esconde corazones endurecidos por el prejuicio y el poder. La verdadera santidad no consiste en vestir hábitos, repetir letanías o ayunar en fechas específicas. Consiste en vivir de forma justa, en cultivar el entendimiento, en actuar con compasión real, no con caridad humillante, sino con amor que reconoce la humanidad irreductible del otro. Una religión que no transforma al creyente en una fuerza activa de justicia es una religión muerta, y más aún, es una parodia sacrílega del mensaje espiritual. Contra la superstición, el imperio del miedo. Spinoza conoce la maquinaria de la superstición. La ha vivido, la ha respirado, la ha enfrentado. Fue excomulgado, arrojado fuera de su comunidad por pensar diferente, por atreverse a mirar más allá de la letra, por sostener que Dios no necesita altares sino comprensión, no exige sacrificios sino acción moral. Sabe que la superstición no es simplemente ignorancia, es una forma refinada de control, una estrategia de poder basada en el miedo a lo inexplicable. Los dogmas, según Spinoza, son útiles solo en tanto sirven para fomentar la justicia y el amor. Si no lo hacen, deben ser desechados como se desechan las cadenas oxidadas que aprisionan el alma. El valor de la fe no reside en su capacidad de encerrar al pensamiento, sino en su fuerza para elevar al corazón. Una fe que exige ceguera no es fe, es sumisión. Y la sumisión, lejos de ser un acto espiritual, es una forma de suicidio racional. Justicia y caridad, las únicas puertas al misterio. Si Dios es la naturaleza, si todo está determinado por su necesidad eterna, ¿qué espacio queda para la religión? La respuesta de Spinoza es brillante en su humildad y terrible en su lucidez. La religión verdadera no tiene que ver con adorar a Dios, sino con vivir de acuerdo con la razón y el amor. Dios no necesita nuestro culto. No desea nuestras plegarias ni nuestras genuflexiones. No escucha, porque no tiene oídos. No perdona, porque no juzga. Dios es. Y en esa infinitud impersonal, la única forma de honrarlo es honrando la vida misma. Por eso, la justicia y la caridad no son simples valores humanos, sino los únicos actos verdaderamente sagrados. Hacer justicia no es solo cumplir una ley moral, es alinearse con el orden eterno del universo. Amar al otro no es solo una virtud social, es participar de la esencia divina que se manifiesta en todas las cosas. Cada acto justo, cada gesto de compasión sincera, es una forma de oración más alta que cualquier salmo, más profunda que cualquier rito, más eterna que cualquier dogma. La fe como afirmación ética, no como sumisión ciega. Spinoza despoja a la fe de su ropaje místico y la viste con la sobriedad de la ética. Tener fe no es creer en misterios oscuros ni aceptar verdades reveladas sin examen. Tener fe, para él, es afirmar la posibilidad de una vida justa en medio de un universo necesario. Es confiar en que la razón puede guiar nuestras pasiones. Es comprometerse con el bien, aunque no haya recompensa visible. Es hacer del amor activo al prójimo un principio de existencia, no una estrategia de salvación. En este sentido, la fe spinoziana es una fuerza de afirmación radical, un acto de valentía en un mundo sin certezas sobrenaturales. No cree porque teme, cree porque entiende. No espera milagros, los construye con sus manos al transformar la injusticia en justicia, el egoísmo en generosidad, la ignorancia en sabiduría. La fe no redime a través del dogma, sino a través del acto. No salva el alma por creencias, sino por conductas. Una lucha interna, la religión como combate existencial. Aceptar esta visión no es fácil. Requiere una lucha feroz con uno mismo, una batalla interna contra las comodidades del dogma, contra el deseo de certezas externas, contra la necesidad infantil de ser protegido por un Padre Celestial. Spinoza exige madurez espiritual. Pide que uno se enfrente con los ojos abiertos a la indiferencia del cosmos y, en lugar de arrodillarse por miedo, se levante por amor. Es una religión sin cielo ni infierno, sin juicios ni absoluciones, sin elegidos ni condenados. Es una religión sin templos, pero con acción. Sin clero, pero con sabiduría. Sin milagros, pero con verdad.
Y eso la hace inmensamente más difícil, pero infinitamente más digna. La transformación radical, de creyentes a seres humanos éticos. La religión verdadera, según Spinoza, no exige otra cosa que una transformación radical del corazón humano, un giro ontológico del miedo a la comprensión, del sometimiento al compromiso activo con el bien. Ya no hay mediadores entre nosotros y lo sagrado. Nosotros somos el templo vivo. Nuestra acción es el culto. Nuestra compasión, la única ofrenda que agrada a lo eterno. No hay salvación más allá de esta. No hay cielo más allá de vivir con rectitud. No hay infierno más cruel que traicionarse a uno mismo por superstición. No hay Dios más real que el que se manifiesta en la justicia que hacemos y en el amor que damos. Esa es la religión que no necesita ser impuesta porque es verdad en sí misma. Epílogo, la ética como revelación. Spinoza no quiso fundar una nueva religión. Quiso liberar al pensamiento del yugo del miedo. Pero lo que entregó al mundo, al despojar a la fe de sus cadenas, fue una forma nueva, valiente y luminosa de espiritualidad, una en la que la divinidad no es adorada, sino vivida. Una espiritualidad donde el milagro no es lo que suspende las leyes naturales, sino el ser humano que, conociendo esas leyes, decide actuar con justicia en medio del dolor, con caridad en medio de la indiferencia, con amor en medio del absurdo. Y esa decisión, silenciosa pero titánica, es el verdadero acto religioso. Es el único culto que no se pudre en el tiempo. Es la llama que no se apaga. Porque en esa justicia que se ejerce sin espectáculo, y en ese amor que se da sin condición, resplandece lo eterno. Crítica al poder eclesiástico. La crítica al poder eclesiástico, una rebelión contra el miedo, una llama de libertad encendida por la razón. Existe un punto de ruptura en la historia del pensamiento humano, una herida luminosa que divide al espíritu encadenado del espíritu emancipado. Es allí donde la voz de Baruch Spinoza emerge no como un susurro piadoso, sino como un grito abrasador que atraviesa los muros de las iglesias, los tronos de los papas y los altares del dogma. En su obra, y en su vida marcada por la excomunión, el destierro, el silencio y la audacia, vibra una sentencia que no es solo filosófica, sino existencial, política, ética, ontológica. El poder eclesiástico es uno de los más profundos enemigos de la libertad del pensamiento. Y cuando la religión se sienta en el trono del Estado, la verdad es asesinada en nombre de la fe. Esta no es una crítica menor ni una disputa de eruditos. Es un combate frontal, una denuncia feroz al matrimonio corrupto entre el púlpito y el poder, donde la supuesta voz de Dios se convierte en instrumento de dominio, en látigo teológico, en celda invisible que mantiene a los pueblos sumidos en la ignorancia y el temor. Spinoza no ataca la espiritualidad, al contrario, la redime. Lo que él destruye sin misericordia es el simulacro de santidad que las instituciones religiosas han levantado para proteger sus privilegios terrenales. Fanatismo, el hijo bastardo del poder religioso. Spinoza entiende que el fanatismo no nace de la fe, sino de su corrupción. El fanático no es el creyente sincero, sino el esclavo del dogma que se ha tragado la mentira de que su verdad es universal, absoluta, infalible. Y este fanatismo, nutrido por las jerarquías eclesiásticas, es el veneno más letal contra la libertad de conciencia. No hay nada más peligroso que un dogma convertido en ley, ni nada más perverso que un sacerdote que dicta sentencias políticas en nombre del cielo. Cuando las iglesias interfieren en la política, lo hacen no para liberar al ser humano, sino para someterlo. No para iluminarlo, sino para oscurecer su entendimiento y convertirlo en rebaño. La religión institucionalizada, cuando se hace poder, no se contenta con guiar almas. Quiere controlar cuerpos, votos, decisiones, fronteras. Quiere legislar el deseo, censurar el pensamiento, nombrar a los enemigos del cielo y exterminarlos con la cruz en una mano y la espada en la otra. El asesinato de la razón. La historia es testigo de los estragos de este poder: inquisiciones, hogueras, silencios impuestos, libros quemados, filosofías enterradas, sabios perseguidos, mujeres acusadas de brujería por pensar distinto, científicos obligados a retractarse, reformadores ejecutados por soñar con un Dios sin intermediarios. Cada vez que la Iglesia se ha aliado al Estado, ha ocurrido una tragedia del espíritu, la razón ha sido amordazada, y la libertad de pensamiento, fusilada por orden divina. Spinoza ve en esta intromisión una monstruosidad lógica y moral.
Porque si Dios es la naturaleza misma, si la verdad es accesible a través del entendimiento, entonces la única autoridad legítima es la razón. Todo lo que se oponga a la libre investigación, al juicio autónomo, al diálogo sin amenazas, es una blasfemia contra la vida misma. La verdadera fe no necesita poder político, porque su fuerza radica en su verdad. Solo el error necesita protección legal. Solo la mentira necesita tribunales sagrados. La política como campo de libertad, no de sacrificio. El Estado, para Spinoza, no debe ser un brazo de la teocracia, sino el guardián de la libertad de cada individuo para pensar, escribir, disentir y buscar la verdad por sus propios medios. La unión de Iglesia y Estado no produce un pueblo virtuoso, sino un pueblo aterrorizado, infantilizado, obediente por miedo, no por comprensión. Y esa obediencia, lejos de ser virtud, es la condición perfecta para el despotismo. No hay mayor crimen político que convertir a la religión en justificación del castigo. No hay mayor corrupción ética que utilizar el nombre de Dios para mantener estructuras de explotación y control. Cada vez que un clérigo dicta leyes, el ciudadano muere un poco. Cada vez que un dogma entra al Parlamento, la llama de la libertad se debilita. La lucha interna del individuo, entre la fe y la autonomía. Pero esta crítica no es solo externa. Es una batalla interna. Cada ser humano, en algún momento, enfrenta el dilema, seguir el camino cómodo del dogma, que promete certezas a cambio de obediencia, o tomar el camino incierto de la libertad, que exige pensar, dudar. ¿Arriesgarse a estar solo ante el abismo? Spinoza eligió este segundo camino, y pagó el precio. Fue expulsado, calumniado, condenado por aquellos que temen a la libertad más que al infierno. Porque la libertad, en el fondo, asusta. Nos obliga a ser responsables. Nos arranca del rebaño y nos entrega la brújula de nuestra propia razón. Y, sin embargo, Spinoza no cede. No se retracta. No negocia con los usurpadores de lo divino. Porque él sabe que la vida digna solo puede vivirse en libertad. Que no hay Dios que merezca sacrificios humanos, ni verdad que deba ser impuesta por la fuerza. La verdadera santidad es la libertad de pensar, de amar, de errar y corregirse, de buscar sin miedo y sin permisos. Afirmación radical de la vida. Esta crítica al poder eclesiástico no es, pues, una negación del espíritu, sino una afirmación radical de la vida. Una defensa apasionada de la posibilidad de una existencia auténtica, donde el ser humano no viva encorvado ante autoridades sagradas, sino erguido ante el misterio del universo. Spinoza no destruye la religión, la libera. Le quita los grilletes del poder, las cadenas de la superstición, y la devuelve a su esencia, una forma de vivir éticamente en un mundo que no tiene amo ni juez, pero sí leyes naturales que pueden ser comprendidas. Y una ética que puede ser encarnada. Porque, en última instancia, lo que está en juego no es simplemente una crítica a una institución. Es una revolución del alma. Es una nueva forma de estar en el mundo, sin miedo, sin idolatrías, sin jerarquías impuestas. Una forma de vivir donde el amor a la libertad sea más sagrado que cualquier cruz. Donde la justicia no dependa de credos, y donde el pensamiento libre no sea un pecado, sino el acto más alto de gratitud a la existencia. Contra el imperio de lo sagrado, el reino de la razón. Spinoza abre una grieta en la estructura milenaria del poder religioso. Por esa grieta entra la luz. Una luz que no viene del cielo, sino del interior mismo del ser humano, la luz del entendimiento, de la razón crítica, del deseo de vivir sin miedo. Su crítica al poder eclesiástico no es una blasfemia, es una plegaria silenciosa por la emancipación del espíritu. Es la voz de los que fueron quemados, silenciados, desterrados, por pensar. Es la esperanza de que algún día, las iglesias serán solo lugares de reflexión, y no trincheras del poder. Que algún día, la religión ya no dictará leyes, sino que inspirará acciones justas. Que algún día, el pensamiento será libre, no por concesión divina, sino porque el ser humano se atrevió a reclamarlo como su derecho inalienable. Y ese día, si llega, será el triunfo de la filosofía sobre el miedo. El día en que Dios deje de ser un instrumento de poder, y vuelva a ser, como en Spinoza, la expresión infinita de la naturaleza, de la razón, y de la vida misma. Defensa de la libertad de pensamiento.
el grito irreprimible del alma humana contra la tiranía del dogma. Hay momentos en la historia en que el pensamiento humano, sofocado por siglos de oscuridad, por fin alza su voz. No lo hace como un susurro servil, ni como una petición tímida. Lo hace como un grito desgarrador, nacido de la entraña de un ser humano que ya no tolera ser encadenado por miedos heredados, por dogmas impuestos, por sistemas diseñados para domesticar la mente y someter el espíritu. En uno de esos momentos, Baruch Spinoza se yergue como una figura radical, solitaria, luminosa. No pide permiso para pensar. No solicita indulgencia para dudar. Reclama la libertad de pensamiento como un derecho absoluto, inalienable, como el acto más sagrado del ser humano frente al abismo de la existencia. La libertad de pensamiento como condición de la vida plena. Pensar no es una actividad neutra. Pensar es existir en el nivel más elevado, más peligroso, más auténtico. El pensamiento libre no es cómodo, es una aventura que nos lanza al vértigo de la duda, al fuego de la contradicción, al peso insoportable de la responsabilidad moral. Pero es también, paradójicamente, la única vía hacia la paz interior y colectiva. Sin libertad de pensamiento no hay individuo, no hay ciudadanía, no hay dignidad. Solo hay obediencia, simulacro, miedo. Spinoza comprendió esto con una claridad que arde. La paz duradera de una sociedad no se construye sobre la uniformidad impuesta, sino sobre el respeto profundo a la diversidad de ideas. Un pueblo que no puede pensar, no puede amar. Un pueblo que no puede disentir, no puede vivir. Un pueblo que teme decir lo que cree, no cree nada realmente, solo repite. Y esa repetición, vacía, mecánica, impuesta por el poder político o religioso, es la muerte lenta de la cultura, de la ciencia, del arte, de toda forma de creación significativa. El Estado como protector de la libertad, no como su carcelero. La tentación del poder siempre ha sido la misma: controlar las conciencias bajo el pretexto del orden. Gobernantes, inquisidores, líderes mesiánicos han querido siempre uniformar el pensamiento, porque saben que un pensamiento libre es la chispa que incendia los imperios del miedo. Pero Spinoza rompe esa lógica con una contundencia aterradora. El Estado no tiene derecho a regular lo que ocurre en la mente de los ciudadanos. Su única función legítima es velar por las acciones externas, por los comportamientos que puedan amenazar el bien común. Las creencias, los pensamientos, las dudas y las convicciones son sagradas porque son íntimas. No pertenecen al rey ni al clérigo, ni al partido ni al tribunal. Pertenecen solo al individuo, a esa llama que arde en el centro del ser y que se llama conciencia. Controlar el pensamiento es un acto de guerra contra la humanidad. Es construir una sociedad de autómatas, no de personas. Es abolir la historia, congelar el lenguaje, esterilizar la imaginación. Una sociedad que penaliza el pensamiento divergente está condenada a la mediocridad, a la repetición ritual de las mismas fórmulas muertas, a la imposibilidad de progreso auténtico. Porque solo desde la disidencia nace el descubrimiento. Solo desde la crítica se alcanza la verdad. Solo desde el cuestionamiento se reforma el mundo. La lucha interna del pensador, el precio de la libertad. Pero la libertad de pensamiento no es un regalo. Es una conquista dolorosa. Todo aquel que ha osado pensar con independencia ha sentido en su carne el precio de esa osadía, la soledad, la incomprensión, el exilio, el odio. Spinoza lo sabía. Fue excomulgado, tachado de hereje, acusado de destruir las bases mismas de la moral. Pero nunca se retractó. Porque había descubierto algo que lo sostenía por encima del miedo: la verdad no necesita permiso. Y si vivir en libertad implica sufrir, entonces ese sufrimiento vale más que 1000 vidas bajo cadenas doradas. Aquí se revela una de las paradojas más profundas de la existencia. El pensamiento libre puede llevar al dolor, pero es también el único camino hacia la auténtica alegría. Porque esa alegría no es la euforia vacía de la conformidad, sino la dicha profunda de saber que uno vive en coherencia con su razón, con su ética, con su esencia. Esa alegría, para Spinoza, es el verdadero motor de la vida. Una vida sin libertad de pensamiento puede ser cómoda, pero nunca será plena. La sociedad libre como espacio para el florecimiento humano. Una sociedad que permite y promueve la libertad de pensamiento es una sociedad donde los individuos pueden desarrollarse plenamente.
Allí florece la filosofía, la ciencia, la poesía. Allí se construye una ciudadanía responsable, crítica, participativa. Allí no se teme a la diferencia, sino que se la celebra como signo de vitalidad. La pluralidad no es vista como amenaza, sino como riqueza. La libertad de pensamiento es el alma de la democracia auténtica, no una concesión que el poder otorga, sino una condición que lo legitima. El Estado debe ser protector de esa libertad, incluso cuando el pensamiento expresado sea incómodo, provocador o radical. Porque solo en ese clima de apertura se puede construir un verdadero consenso, no el consenso de los sometidos, sino el de los convencidos. Y un pueblo convencido es más fuerte que un pueblo obediente. Porque piensa. Porque siente. Porque decide. La transformación radical, del miedo al pensamiento al gozo de la razón. Spinoza no propone solo una reforma política. Su visión es profundamente transformadora, casi revolucionaria. Quiere cambiar la relación que tenemos con nuestra propia mente. Quiere liberarla del miedo a errar, del miedo a ofender, del miedo a no ser aceptada. Quiere que dejemos de escondernos tras máscaras piadosas y nos atrevamos a pensar en voz alta, incluso cuando nuestra voz tiemble. Porque solo así, pensando sin miedo, podremos llegar a ser realmente humanos. Y esta transformación no es solo individual, es colectiva. Es el paso de una sociedad infantil, dependiente, dogmática, a una sociedad adulta, autónoma, ética. Es un salto cuántico en la evolución de la conciencia humana. Un acto de afirmación de la vida, no como mera supervivencia, sino como expansión de lo posible. La llama inextinguible. En una época donde todavía se apagan voces, se censuran ideas, se castigan pensamientos, el mensaje de Spinoza resuena con una urgencia abrasadora. No se trata de una consigna política ni de una mera postura intelectual. Es una declaración existencial: pensar es vivir. Callar es morir. Defender la libertad de pensamiento no es un lujo de filósofos, es una necesidad vital para todos los que desean vivir con dignidad. Y aunque los inquisidores cambien de forma, y hoy se disfracen de censores modernos, de linchamientos mediáticos, de algoritmos que deciden que es aceptable, la batalla sigue siendo la misma. La libertad de pensamiento es la última frontera que no puede ser cruzada sin que se destruya todo lo que nos hace humanos. Defenderla, hoy y siempre, es un acto de amor radical por la vida. Que tiemblen los dogmas. Que caigan las máscaras. Que hablen las conciencias. Porque mientras una solamente siga pensando en libertad, la llama de la humanidad no podrá ser extinguida. La herejía del pensar, el coraje de existir sin miedo. Pensar, en el universo de Spinoza, no es una actividad inocente. Es un acto revolucionario, una rebelión silenciosa contra siglos de oscuridad, una chispa que incendia los altares del dogma y las mazmorras del miedo. Su filosofía no es una serie de ideas para estudiar desde la distancia académica. Es una bomba existencial. Una herejía en el corazón mismo de los sistemas de poder que, durante milenios, se alimentaron de la obediencia ciega, de la fe sin razón, del miedo a lo desconocido y del terror a uno mismo. Spinoza nos lanza una mirada que atraviesa los siglos y nos pregunta: ¿hasta cuándo seguirás temiendo lo que piensas? ¿Hasta cuándo seguirás arrodillándote ante dioses construidos por hombres que jamás quisieron que fueras libre? ¿Hasta cuándo seguirás llamando milagro a aquello que no comprendes, en lugar de comprender para convertirlo en parte de tu libertad? Porque su propuesta es audaz, sí, pero también desgarradora. Él no pretende que nos sintamos seguros. Pretende que despertemos. Que dejemos de buscar consuelo en lo sobrenatural, que abandonemos la esperanza infantil de que un milagro vendrá a romper el curso natural de las cosas para salvarnos del dolor, de la pérdida, de la incertidumbre. Spinoza no niega el milagro porque sea escéptico por gusto. Lo niega porque cree en algo más profundo: la verdad no necesita magia. La divinidad no está fuera, violando las leyes de la naturaleza desde un trono lejano. La divinidad está aquí, en cada hoja que cae, en cada muerte que ocurre, en cada impulso de vida que se levanta desde las ruinas. Dios es la naturaleza misma, y quien comprende eso, deja de temerla. Y si Dios es la naturaleza, entonces no hay separación entre lo sagrado y lo mundano. Todo está contenido en esa unidad infinita, todo está determinado por la necesidad de su esencia, incluida la conducta humana.
No somos títeres de un ser caprichoso, ni víctimas de una libertad ilusoria. Somos modos finitos de una sustancia infinita que se expresa con rigor, con necesidad, con una lógica tan perfecta que solo parece caótica porque aún no la comprendemos. En ese reconocimiento, Spinoza nos arrebata la posibilidad de culpar a fuerzas externas de nuestra miseria. Nos quita al Dios castigador, al diablo tentador, al destino misterioso. Y nos deja solos, con la responsabilidad de comprender, de amar, de actuar. Nos quita las excusas y nos da algo mucho más duro, pero infinitamente más poderoso, la posibilidad de vivir con autenticidad. Y es ahí donde su crítica a la religión organizada se convierte en un rugido filosófico que atraviesa los templos. Porque si Dios es todo, ¿por qué encerrarlo en libros, en rituales, en dogmas? Si la religión verdadera es la justicia y la caridad, ¿por qué rendirle culto a la hipocresía disfrazada de santidad? Spinoza nos lanza contra las paredes de nuestras iglesias mentales, esas donde hemos encerrado lo divino bajo llave, custodiado por sacerdotes del miedo. Nos dice que la verdadera fe no nace de repetir fórmulas ni de obedecer normas vacías, sino de vivir con rectitud, de amar al prójimo no por miedo al infierno, sino por comprensión del orden natural del amor. Y esa comprensión nos lleva al conflicto final, el conflicto con el poder. Porque nada amenaza tanto a un sistema opresor como una mente que piensa. La iglesia que se entromete en la política no busca la salvación del alma, sino el control del cuerpo, del voto, del deseo. La fe institucionalizada es una maquinaria de sometimiento, no una vía hacia la verdad. Spinoza fue excomulgado, perseguido, odiado. No por blasfemo, sino por libre. Porque pensó sin pedir permiso. Porque amó la verdad más que a las instituciones que la usurpan. Porque no tuvo miedo de poner su alma frente al espejo del universo y decir, comprendo, luego amo. Y así, llegamos a su defensa final, su legado más ardiente, la libertad de pensamiento. No como una concesión del Estado. No como una etiqueta de derechos humanos. Sino como la base misma de toda existencia digna. Pensar es el acto más peligroso y más hermoso que puede ejercer un ser humano. Porque pensar implica elegir, implica dudar, implica enfrentarse a uno mismo y al mundo sin los escudos del dogma ni las redes del consuelo artificial. En tiempos donde aún hoy se queman libros, se silencian voces, se censuran ideas en nombre del orden o de lo políticamente correcto, Spinoza sigue siendo una llama incómoda. Nos recuerda que el verdadero progreso no es tecnológico, ni económico, ni político. Es interior. Es el progreso de la conciencia, de la ética, de la compasión racional. Nos recuerda que no hay civilización sin pensamiento libre, y que no hay pensamiento libre sin valentía. Esta historia, entonces, no es solo una historia filosófica. Es una historia humana. De un hombre que, siendo perseguido por todos los dogmas, encontró en la razón un templo indestructible. Que, siendo rechazado por su comunidad, descubrió que la unidad más sagrada no era el templo ni la sinagoga, sino la conexión íntima entre el alma humana y el cosmos infinito. Que, renunciando a los aplausos y a la fama, eligió la verdad, aunque doliera. Y esa elección, esa herejía luminosa, nos sigue alumbrando. Spinoza no quiso salvarnos. Quiso despertarnos. Y si hoy aún lo leemos, es porque seguimos dormidos. Pero en cada frase suya, hay una posibilidad de abrir los ojos, de mirar al mundo sin miedo, de amar sin superstición, de vivir sin cadenas. Y en ese despertar, lento, doloroso, glorioso, reside la mayor revolución de todas, la de ser plenamente humanos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.